Y lo presentamos a nuestro querido amigo Alberto Mateo. Hola, Albertito. Bien, buen día, ¿cómo Hola, están, Alberto. chicos? Buen Muy día, bien. Buen día, ¿cómo están bienvenido. todos? Muy bien, contento Muchas siempre de gracias. tenerte aquí, que nos ayudes a descubrir cuánta riqueza hay en los libros y en las publicaciones. Exactamente, cuántas cosas uno descubre. Por ejemplo, que yo descubrí hoy, en estos días estoy leyendo el libro que vamos a presentar hoy, que dije, de ese tengo... Todavía cuando éramos chicos y las figuritas uno las iba pasando, decía, tengo... No la sila, ya la. Exactamente. Y cuando el autor que vamos a presentar en un ratito, empieza a describir, digo, tengo... Ah, bien, Él descubrió su vida, nueva vida, digamos, de grande ya. Bien. bien. Bueno, bien, no le bien. voy a adelantar mucho. Dale. No. ¿Trajiste Como algo? siempre empezamos con libros infantiles. Sí, Sí. porque ayer nos olvidamos también de contarlo, fue el Día Mundial del Libro Infantil. Exactamente. Siempre tratamos, no siempre lo logramos, de recomendar que semanalmente compren, charlen con los chicos sobre libros, lean los padres con los hijos, esas novelas que por ahí le dan en 30, 50 páginas, leerlas primero el padre, después el chico se entusiasme, se enganche, y después un debate en casa. ¿Qué te pareció esto? ¿Qué te comentó tal personaje? Poder hablar, y me parece eso muy interesante. Como siempre, empezamos con un libro infantil, Dale. porque nosotros queremos que los chicos lean libros. Mm. En este caso, Dinopedia, Parece una enciclopedia. Sí. de dinosaurios. Claro, porque el libro mismo parece un estilo Exactamente. impresión de De dinosaurios, porque enciclopedia. se llama Dinopedia. Muy Claro. bien. Ah, mira. Ahí está, a ver. Súper colorido. Totalmente ilustrado, Mirá con los nombres originales. Científicos, Exactamente. cazadores de Muy fósiles. bueno. Mirá. Claro, este es un libro para ya chicos un poquito más Más Sí, grandes. grandecitos, de sí. tipo 10 años por ahí. Sí, sí. ¿Te acordás cuando fue Mundo Jurásico? Lo Sí, que la despertó. serie en que los dinosaurios lo traen a los chicos, no hay vuelta. Uno dice, se va a pasar la moda. No en el caso de los dinosaurios. Bien, o No. sea que con este libro uno puede conversar y con los chicos charlando. ¿Te imaginas tener uno de estos en el patio? Exactamente. Un ¿Dónde va? Brachiosaurus. No, mejor no. Acá aparecen preguntas. La cucha para el ¿Quién les daba de brachio- comer? ¿Quién le... Uno en la comían? casa le da de comer al perro, al Sí, sí, gato, la al mascotita. pajarito. El dinosaurio, ¿quién le daba de Sí, comer? ¿Quién le preparaba el tachito con comida? Claro, ¿qué ¿Cuántos comía? metros tienes? Y El este, mira, Pterodactylus. este vuela, Un dedo tiene Un alas. dedo con un ala. Mirá Bueno, vos, ay, qué ay, ay. maestro. Muy Eh, Con unos interesante. dibujos increíbles también, ¿no? Exactamente. Una calidad de este libro. La importancia siempre de tratar de este libro, compartir lectura con el chico. Bien. Exactamente. Bien. Y generar un diálogo. Exactamente. Bestias prehistóricas, dice Y ahora ahí. tratamos la nota de la que habíamos hablado hoy, Sí, un libro realmente extraordinario, Agustín Barovero Raro. Un libro urgente sobre el autismo. ¿Qué es el autismo? claro. Puede un adulto ser, le digan, a partir de ahora, no de ahora, tu diagnóstico es ser autista. Ah, y que no te hayas dado ¿No te cuenta. has dado cuenta? Apa. Hay una pregunta que viene pegada a eso, que es ¿qué es normal? ¿Qué es ser normal? Qué tema. ¿Cuál no tengo? ¿Cuál Bueno, no tacho? Hoy justamente, si no me equivoco, lo decíamos en el comienzo del programa, el día de la concientización sobre el autismo. Así es. Exactamente. Sí, sí. Pues vamos a hablar con un O ayer, autor, creo, ayer. Agustín Barovero, 2 de abril, sí. que es el autor de Raro, un libro que me dejó duro, como le comentaba, ¿no? Vamos a hablarlo. Buen día, Agustín. Hola, ¿Cómo Agustín. estás? Entendido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Se me escucha bien? Ahí sí, se te ve Muy bien. perfecto. Sí, sí. Bueno. ¿Cómo estás, Agustín? Muchas gracias por la invitación. Por favor, a vos, por estar. ¿Qué es el autismo? ¿Qué es el autismo? Descubrirlo, que uno lo tiene, lo padece o no, de grande. ¿Y qué es el normal? Así arranca un poco el libro, ¿no? No tengo respuestas. Sí, hay muchas preguntas que se van sucediendo. El libro, digamos, trata de abordar eso. El proyecto de la editorial también fue convocarme, porque como decías ahí, a los 35 fui diagnosticado. Y un poco esta cuestión que decían, si uno no se dio cuenta o se dio cuenta o cómo fue que llegó a eso, es lo que le ocurre a gran parte de las personas autistas diagnosticadas de adultas, que es que llegamos a la adultez habiendo sido diagnosticados con otro montón de cosas, ya sea ansiedad, depresión, trastornos distintos y muchas veces medicados erróneamente sin necesitarlo y, digamos, sin nunca haber encontrado el paradigma o la explicación integral
que es que simplemente mi cabeza está cableada, organizada, estructurada de otra manera y percibe el mundo distinto a la manera en que lo hace la mayoría. Bien. Agustín, buen día. Cecilia te saluda. Gusto. Bueno, gracias ante todo por tratar este tema y tiene como título Raro y Libro urgente sobre el autismo. ¿Por qué el título? Lo del libro urgente porque es un tema urgente. Ah, bien. Por otro lado, porque yo me autoimpuse escribirlo rápido para poder completarlo, si no se iba a sentir que se dilataba. Como pasa con mucha gente autista, suelo eh, ser demasiado perfeccionista y autocrítico, entonces dije, bueno, vamos a tratar de que esto sea algo que salga no rápido en términos del resto, sino que sentir que lo importante era que se empezara a hablar de esto cuanto antes y que hubiera, digamos, este diálogo cuanto antes y que pudiera existir esta publicación para la editorial. Porque lo que ocurre es que cuando los autistas adultos hablamos, otras personas que no conocían su diagnóstico, y así me pasó a mí, escuchan y dicen, bueno, la vivencia de esta persona, que de nuevo, entre comillas, no parece normal, suena muy parecido a lo que yo sentí o lo que me pasó o cómo me siento, y empiezan a buscar información y eventualmente dan en su diagnóstico. Yo llego a mi diagnóstico porque hace 7 años, no 7 años, bueno, un poquito menos, unos 5, escuché a una mujer de 40 años, autista, adulta, hablando en la radio. Y esa persona contaba un montón de cosas de cómo había sido su vida, que a mí me resonaron y eventualmente acá estamos. Mira, Una de las cosas increíble. que dice Agustín es, Sí. en el libro, ser autista tiene que dejar de ser un problema, ¿no? Es como decir, hay que normalizarlo un poco. Ujú, ujú. Sí, eh, tiene muchas aristas eso. Primero tiene que ver con el estereotipo público y social más difundido, que es que el autismo tiene una manera sola de presentarse y es la que clásicamente conocemos, que es la de un niño o una preadolescente, adolescente que está, entre comillas, en su mundo, haciendo actividades repetidas sin poder contactarse con nadie y con el avanzar de estudios que entienden, digamos, de manera más abarcativa lo que es la conducta y la psicología, se comprende que el autismo no es simplemente esa manera de presentarse, sino que es, digamos, justamente un espectro, como decían ahí, como con el arco iris. El arco iris, Ujú. justamente el infinito arco iris, es el símbolo que autistas adultos toman como representación del autismo adulto y del autismo en general, entendiendo que es un neurotipo, no ni una condición, ni un trastorno, ni algo pasajero, ni una dolencia, ni una enfermedad, sino que es una manera en que tu cabeza, un tipo de organización neurobiológica, y que esa organización es tan válida y tiene, digamos, tantos derechos Ujú. como la de cualquiera, y que se presenta de distintas maneras. También hay autistas, mujeres, varones, de todas las edades. El autismo no se va cuando uno cumple 18 y sigue teniendo desafíos en la edad adulta. Agustín, ¿cómo te va? Cristian te saluda. En Gusto. esto que nos venís contando, no sé si le cabe la pregunta, ¿en qué te ayudó el poder reconocer esta realidad que ibas teniendo? Digo también para mucha gente que quizás leyendo el libro o si no ha tenido posibilidad o no tiene posibilidad de acceder a leerlo, por lo menos se haga esta pregunta, así como te pasó a vos con el testimonio que nos contabas de esta mujer que escuchaste, quizás escuchándote a vos también. Muchos se animan a mirar su propia realidad, a identificar esto. ¿En qué Total. te aportó en tu propia vida? Eh, no solamente eh, a mí, sino a toda persona autista adulta diagnosticada en la adultez. El diagnóstico es una bisagra en tu vida porque dejas de no tener explicación para un montón de cosas inconexas que seguramente sentiste mal, sentiste como un malestar y como un padecimiento, y empieza a ser una explicación de por qué tal vez por socializar te esforzaste un montón durante toda tu vida y no te salió o te costó, o fue un esfuerzo que nunca daba sus frutos, por qué muchas cosas que al resto le salen naturalmente a vos no te salían por más que intentaras y por más que tuvieras que te esforzaras a sobreponerte, por más que aprendieras a hacer, entre comillas, lo que hacía el resto, eh, y descubrís desde otro paradigma, cómo leerte a vos mismo, cómo leer tu historia, cómo leer tu pasado, darte un poco de mérito y decir, bueno, con todo esto y sin haber tenido
el- la aproximación, digamos, indicada a cómo entenderme. Llegué hasta acá y puedo desde ahí ver cuáles son mis desafíos, cuáles son mis fortalezas y pararme de otra manera. Para los autistas adultos el diagnóstico es como un renacimiento y de hecho se festeja simbólicamente, pero y un poco en broma, una especie de autiversario o Ujú. auticumpleaños, porque la fecha incluso y cuántos años llevamos después del diagnóstico es algo sustancial porque el cambio en la calidad de vida es rotundo. Agustín, bueno, imagino que la gente que está escuchando en este momento debe estar preguntándose eh, cómo estoy yo, cómo, qué me pasa, estas cosas que me suceden tendrán que ver con el autismo. Digo, ¿cómo se podría ayudar a estas personas que a lo mejor tienen que hacer una consulta? ¿Cómo fue tu proceso? Mi proceso particular fue, yo soy docente, entonces trabajaba en una escuela donde en un momento tuve muchos estudiantes neurodivergentes, bipolares, con TDAH, autistas y con otras condiciones, a veces discapacitantes, otras no. Mm. Investigué al respecto para poder prever situaciones que ocurrían en el aula y poder manejarme mejor. Encontré información que me resonaba mucho, encontré voces de adultos autistas y conseguí, que es muy difícil, porque hay muy poco, el contacto de una psicóloga especializada en autismo para adultos y que estaba certificada para hacer evaluaciones de diagnóstico, que son dos evaluaciones que están estandarizadas, que es el A22 y el ADIR. Esas son las evaluaciones que se hacen para autismo en adolescentes y adultos. Di con esa persona que hace la evaluación y acá estamos después de mucho tiempo. Pero bueno, eso fue justamente un proceso bastante fortuito. Siempre digo que esto me pasa mucho en redes. Yo en Instagram subo videos, subo información y recibo mensajes casi a diario de gente que no sabe qué hacer, no sabe a quién consultar y tiene mucho miedo de hablar con su pareja, con su familia, porque siente que eso va a ser juzgado, que eso va a ser eh, censurado, que no Mm. va a haber un lugar a plantear esas inquietudes, que es algo tan simple como yo que creía que era una persona, vamos a decirlo así, neurotípica, una persona como la amplia mayoría, en realidad eh, tengo una cabeza que hace otras conexiones, otras asociaciones y es, como decíamos, tan válida Claro. como la de cualquiera. Claro. Dice otro que dice en el libro es siempre entre una máscara, ¿no? Es como Claro, mostrar una cosa que no era. Mm. Mm. Y en esto me parece también, Agustín, en este nuevo Agustín que fuiste descubriendo, no solamente un nuevo Agustín para vos, sino también para quienes te rodean, especialmente para quienes te aman. Eh, em, Me imagino que también les habrá ayudado a amarte un poco más. sí, hay justamente una transformación de la persona donde de pronto entre comillas, también otra vez, uno se vuelve un poco más raro porque empieza a validar todo eso que tal vez opacó o censuró para, no sé, mezclarse más y pasar desapercibido. Entonces todo lo que uno necesita, ya sea desde lo sensorial o de los gustos o de los hábitos, aparece mucho más asegurado. De pronto, si a mí me gusta hacer una cosa, voy y hago eso sin culpa de que tal vez sea, de que me juzgue o de alguien o de que Mm, sea, mm, no sé, no sea lo mayoritario. Mm. Desde hábitos musicales hasta cuánto me gusta salir a bailar, a un café, a ir al centro, a ujú. leer en mi casa, a qué ropa me sienta más cómodo o no, en todo. Y en eso también los vínculos se transforman, porque mucha gente desinformada muchas veces, Ujú. eh, que de nuestro entorno dice, bueno, pero en realidad, ¿de dónde sacaste esto? Mm. Hay gente que está dispuesta a veces a tener esa información nueva y otra que no. Y en eso también los vínculos se reacomodan Eso. y por suerte mis padres son docentes y son personas súper informadas al respecto y acompañaron muchísimo ese proceso y fue genial también Mm. ver cómo ellos se informaron y bromean con eso y con mis amigos también hubo un proceso de pasar de no saber nada a contarles Claro, todo y ahora hablar de eso con una liviandad y con una soltura porque digamos es mi red de contención y es claro, Claro. la claro. gente que me sostiene y que me acompañó hasta acá y hablamos de esto en términos absolutamente amistosos y confianzudos, haciendo chistes todo el tiempo. Qué Pero lindo. porque, bueno, está esa confianza y está esa cuestión de acompañamiento, ¿no? Va contando Agustín durante el libro su adolescencia, sus colegios, sus viajes, todo, ¿no? Y eso Claro. está muy vivido el libro, está muy sentido
No son cosas que te cuentan y decir, esto a quién le pasará. No, viajes, relaciones en el colegio, qué pasaba en el colegio. Me pareció que eso le da esa autobiografía, se podría decir, que es muy interesante para que vea cómo va reaccionando, ¿no? Agustín, a mí me interesaba saber, digo, bueno, si es tu primer libro escrito y si proyectás que esto puede seguir ayudando a través de nuevas publicaciones, ¿cómo te ves en ese sentido? Eh, Primero, no soy el único activista o único divulgador autista del país ni del mundo, y me parece que es súper importante que haya diversidad de voces y una participación mayor, y que esto sea algo que forme también parte de los próximos años, en tanto podamos divulgar que lo que antes entendíamos como enfermedades o trastornos es algo que está metido en nuestra sociedad y muchas veces medicalizado, Mm, o que busca, digamos, ser, hasta diría, empastillado para normalizarse, y en realidad necesitamos un tratamiento mucho más amoroso en lo social de qué necesidades, qué límites tenemos, y de todo lo que es ansiedad, depresión, tensiones y esta cosa autoimpuesta de debemos funcionar de esta manera, empezar a escuchar y registrar que no funcionamos por lejos de la manera en que socialmente nos imponemos. En lo personal, esto que decían recién también de la biografía, yo un poco me resistí a eso porque empecé haciendo esto en redes, en Instagram, y yo estoy lejos de querer ser una, no sé cómo decirlo, persona Un con influencer. notoriedad. Claro, detesto esa palabra porque lo asocio a un circuito de cosas que no tiene nada que ver conmigo, con lo que consumo. Soy una persona tremendamente tímida, mucho más, eh, no sé si decir solitaria, pero Reservado. sí de un ámbito, sí, más reservado y más tranquilo, más minoritario. claro. Pero de pronto tuvo un impacto tal esto que empecé a decir, bueno, tengo, no voy a decir una responsabilidad, pero tengo también una oportunidad de, si yo creo que esto le va a servir a la gente, bueno, seguir un poco ese camino. El libro Bien. fue una parte de eso, lo de las redes también, y Mm. si sigue habiendo algo que, digamos, que pueda colaborar con esa difusión, con esa divulgación y ayudar, sería excelente, sería muy lindo. Mira, ¿cómo será que ya está ayudando? Que la gente está compartiendo los mensajes. Nos dice Walter, buen día, me siento identificado. No escuché cómo se llama el libro, ¿podrían repetirlo? Alberto, ¿si el libro se llama? Claro, claro, de Agustín Barovero. Raro nomás. Y el libro está en todas las librerías de la República Argentina, es novedad de este mes. Así que vaya donde vayan, a cualquiera de las librerías lo va a encontrar. Un libro que muchas veces dice, a alguien le pasa y uno no se anima a decirle, vos sos así, vos sos así. Pero por ahí es un libro que puede ayudar a alguien leyéndolo a descubrirse, Mm. Ujú. ¿no? Bien, Eso me recordamos parece el importante. Instagram que tenemos en donde Ahí podemos está, encontrar a Agustín. está en pantalla Agustín Barovero de Luca. Así es, Agustín, Sí, ¿lo dije bien? sí. Bueno, por aquí preguntan algo de el autismo selectivo. Dice Silvia que lo vive con su hijo. Mutismo creo que ¿Puede ser dice. mutismo? Mutismo, Selectivo. perdón, mutismo Ahí va. selectivo, sí, ahí va. Sí, se denomina mutismo selectivo, a veces mutismo situacional, a lo que ocurre cuando hay, por ejemplo, una sobrecarga de estímulos, o una eh, desregulación, tal vez sensorial, porque hay muchos focos de atención, o porque hay estímulos invasivos, ya sea en lo sonoro, en lo visual, o simplemente porque salimos a la calle y hay muchísimas cosas a las que prestar atención. Claro. O también, por ejemplo, estamos en una situación social donde nos hablan 10 personas o nos hablan 4 personas seguidas, y de pronto eso produce ese, vamos a pensarlo así como si fuera una computadora, ese cambio de ventanas, ese cambio de tareas, produce una sobrecarga porque de pronto estuvimos muy atentos a una cosa con mucha Mm, intensidad, y después a otra, y después a otra, y después a otra. Un autista, se dice, tiene, en términos medio técnicos, un cerebro monotrópico, es decir, mi cabeza está hecha para atender de a una cosa en un momento muy intensamente y quedarme con esa cosa hasta que se resuelve. Mm, Entonces, cada cosa se experimenta de a una intensamente, ya sea lo claro, sensorial, o ya sea un foco de atención, o ya sea un hobby o algo que me gusta. mira, Entonces, el cambio de tareas produce una sobrecarga, y muchas veces esa sobrecarga se manifiesta en lo exterior como mutismo. ¿Por mira, qué? Porque me clarísimo. quedo callado, porque no puedo producir más, no puedo intercambiar más, no puedo Claro, hablar. qué claro. bien. Bueno, Clarísimo, has ayudado a Agustín. Silvia, me parece. Bueno, Bueno, un abrazo. Recordamos, Silvia, bueno, para que vaya cualquier sí, cosa al sí. Instagram, Agustín Barovero con B larga, Barovero, las dos, la primera con B larga, la segunda con B corta, Barovero de Luca. Allí te pueden encontrar, Agustín, agradecerte.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ojalá Muchas les sirva a alguien gracias, esto y que sigamos Sí. hablando de esto. Seguro. Muchas gracias, A muy todos. amable. Gracias. Agustín Un abrazo. Barbero, autor de Raro, un libro sobre el autismo, que es novedad, lo va a ayudar mucho seguramente. Sí, ya lo creo. Es para mí novedoso también, ¿no? Esto. Sí, uno Lindo. lee y dice, epa, de esto, como dije al principio, de esto tengo. Mm, Eso a mí me pasa, ¿no? Moviliza. Bueno, habrá que leerlo seguro. también para ir encontrando en ese proceso si hay algo vinculado con...